Aquella parte de la precipitación que no forma parte del proceso de escurrimiento se va a infiltrar. El fenómeno de infiltración. ¿Vieron? Pero hay algo muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que están visualizando en este esquema, digamos? Aquí lo que ustedes están viendo, ¿sí? Este es el escurrimiento superficial. ¿De acuerdo? O el escurrimiento directo. ¿De acuerdo? Ah, caray, se me fue el dedo. ¿Sí? Entonces, este es el descubrimiento superficial, mejor conocido como descubrimiento directo. Ahí está, es el que escurre sobre la superficie terrestre. Ahora bien, ¿quién me ayuda a analizar el esquema? ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué se debe? Yo estoy viéndolo de frente, del lado derecho, donde dice escurrimiento superficial, dice menos infiltración, mayor escurrimiento, ¿ya vieron? O sea, este significa que hay una menor infiltración, un mayor escurrimiento. Del lado izquierdo de mi mano, de mi cuerpo, estoy viendo que hay una mayor infiltración y obviamente un menor escurrimiento. ¿Ven la diferencia? Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia? Supongo que hay más infiltración por los árboles o la vegetación o el tipo de suelo. Claro, por el tipo de suelo, ¿verdad? Sí, vean ustedes que en esta zona del lado izquierdo estamos visualizando una especie de uso del suelo, ¿verdad? Donde permite una mayor infiltración. Y esto está sucediendo en muchas partes de la República Mexicana y es producto de la deforestación, ¿sí? A raíz de que se deforestan ¿sí? Las zonas boscosas, ¿sí? Que se utilizan algunas partes de la superficie terrestre para, ¿sí? Abostadero, que es la parte donde se cultivan reses, ¿verdad? Donde ya no se hacen cultivos, ya donde ya no se están haciendo, pues, algunas de las acciones para alimentar a la humanidad o a los seres humanos, pues obviamente hay un mayor descubrimiento. A mayor descubrimiento, menor infiltración. ¿Sí? Y esto es parte de lo que estamos viviendo y de que de alguna manera, ¿sí? Lo hemos analizado, o más bien no analizado, pero sí lo hemos vivido de alguna manera. Y entonces en aquellas partes donde la deforestación es muy grande, pues obviamente, ¿sí? Hay una mayor infiltración y obviamente un menor escurrimiento. Y esto es producto de la acción del hombre, ¿verdad? Bien, entonces mencionamos que lo primero que hace el agua cuando se precipita, lo primero que hace es satisfacer la demanda de humedad del suelo, ¿sí? Y una vez que ya superó esa demanda de humedad, entonces, ¿sí? El agua se infiltra y forma parte del agua subterránea. Como lo dice el último párrafo, muchachos, la infiltración pues juega un papel súper importante en esta relación lluvia-escurrimiento. Y aquí lo estoy viendo. ¿Sí? En este sentido, sí estoy visualizando ya lo que es precisamente esta etapa de precipitación y el escurrimiento directo. Y esto está en función del tipo de suelo y del uso del suelo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, es un esquema muy sencillo. Ahí está la definición de infiltración y es el movimiento del agua a través de la superficie del suelo y hacia adentro del mismo, producido por la acción de las fuerzas gravitacionales y capilares. ¿Sí? Ahí está lo que comentábamos, ¿verdad? Sí. Y es ahí donde ya empezamos a entender muchas de las circunstancias a las cuales nos vamos a tener que enfrentar como ingenieros. ¿Sí? Y vean ustedes el primer párrafo. ¿Sí? Cuando se tienen mediciones simultáneas de lluvia y escurrimiento, ¿de qué estamos hablando, Luis Fernando? De varios aforos. ¿Cómo le va a decir? Sí que tenemos, bueno, varios datos de mediciones, por así decirlo. Sí, pero ahorita no te metas con los datos. Mejor entiende la frase, ¿no? Cuando se tienen que mediciones, ¿sí? Cuando se tienen mediciones de
la precipitación, ¿verdad? Y del escurrimiento, entonces estamos hablando de una cuenca aforada. ¿Me explico? Ejemplo. Si este es mi colector principal, ¿verdad? Y aquí tengo una estación hidrométrica. Entonces, el área de drenaje o la superficie de drenaje es todo, ¿sí? El escurrimiento superficial provocado por una tormenta o el escurrimiento provocado por, ¿sí? El agua que está por debajo de del cauce y es la aportación del nivel de aguas pláticas. Ve, ahorita estoy visualizando que estoy analizando una cuenca apodada, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero también estoy identificando que existen estaciones climatológicas. A eso se refiere este párrafo, precisamente. Cuando se tienen registros o las mediciones simultáneas de lluvia y escurrimiento, ¿sí? La determinación de la infiltración o de pérdidas se realiza a partir de su definición, es decir, se calcula como la diferencia entre el volumen que llovió y el que se convirtió en escurrimiento directo. ¿Te acuerdas que lo vimos en la clase pasada? ¿Por qué? Pues porque yo sé, ¿sí? Que la precipitación que se presenta en una cuenca con estas características, donde se tienen los registros simultáneos tanto de precipitación como de escurrimiento, entonces yo puedo hacer uso de esta expresión. Y lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Y es únicamente la diferencia entre lo que llueve y lo que escurre. El volumen de escurrimiento directo en una cuenca aforada, Luis Fernando recuerda que es a través del análisis del escurrimiento provocado por la tormenta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Y además también vimos que el volumen de lluvia se multiplica, ¿sí? La precipitación media por su área. Es el concepto de volumen que hemos estado manejando, ¿sí? Que para cuestiones prácticas simplemente es un área por una altura. Pero aquí las alturas, estamos hablando de las precipitaciones, sea de promedio, sea la lámina de lluvia efectiva, o sea, la de pérdidas. Eso es indistinto. Aquí lo importante es que entendamos, pues, sí, que estamos analizando cuencas en donde se tienen registros de precipitación y de escurrimiento. ¿Cierto o no? ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Te acuerdas que yo a propósito puse el nombre de la tormenta? ¿Sí? No me acuerdo qué nombre de tormenta puse con ustedes. Osiris. ¿Quién fue? La tormenta Osiris de mi compañero. Exactamente, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que la tormenta tropical Osiris en la cuenca del río fulano de tal, se tuvo una precipitación media de tal magnitud. ¿Cómo obtuve la precipitación media? Pues lo obtuve, ¿sí? Con el método de los polígonos de Thiessen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa precipitación se registró en las estaciones climatológicas. Y además, esas precipitaciones me generaron un escurrimiento superficial, ¿sí? O un escurrimiento total que se cuantificó en la estación de aforos. Entonces, al hacer análisis del escurrimiento, yo puedo determinar la lámina de lluvia efectiva, ¿cierto? Lo vimos la clase pasada. Si yo ya puedo estimar la lámina de lluvia efectiva y tengo la precipitación media registrada y calculada, entonces yo ya puedo estimar la precipitación de pérdidas o de infiltración. ¿Sí me entendiste, Luis Fernando? Carla. Muy sencillo, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos registros simultáneos de precipitación y de escurrimiento. Y les quiero comentar que la mayoría de las veces no es así. ¿Sí? La tormenta tropical Osiris se presentó ¿en qué cuenca de drenaje? No recuerdo, creo que fue Coatzacoalcos, Veracruz, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí. Coatzacoalcos, Veracruz sí tiene estación de aforos, sí tiene estación hidrométrica. Por lo tanto, puedo analizar el descubrimiento. Por lo tanto, puedo estimar la lámina de lluvia efectiva provocada por la tormenta o por las precipitaciones.
Pero en cuencas no aforadas, ¿cómo le voy a hacer? O sea, en cuencas donde no hay estaciones hidrométricas, chispas. Es ahí cuando la burra torció el rabo, ¿verdad? Porque dicen, ¿y ahora cómo le hago, no? O sea, ¿cómo voy a analizar el escurrimiento? Si no hay forma de medirlo. Precisamente, sí, es los temas que nos tocan analizar a continuación, porque cambia mucho la metodología del escurrimiento. ¿De acuerdo? Como no hay forma de medir el escurrimiento porque no existen estaciones de aforo, entonces tendremos que hacer uso de ciertos métodos que se conocen como métodos para estimar las pérdidas en cuencas no aforadas. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro, jóvenes? En cuencas no aforadas. Y estas cuencas no aforadas, pues, obviamente lo primero que voy a entender es que no tienen estaciones hidrométricas. No hay forma de medir el escurrimiento. Oye, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Precisamente ese es el tema de esta clase. Sí, que no va a ser muy largo. Tampoco les voy a presionar porque no es culpa de ustedes. ¿Sí? A menos que se quieran quedar. ¿Verdad? Si listo el profesor, si tenemos tiempo, tenemos la clase, pues me sigo. Si no, hasta las 2 de la tarde. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien, entonces ahí entendamos pues el análisis que hemos estado haciendo del descubrimiento iba implícito, fíjate bien lo que voy a decir, Osiris, la infiltración